Una psicóloga colombiana, ejemplar, amaba ayudar a los demás y confiaba en su familia, hasta que uno de ellos la traicionó de la forma más cruel. Adriana Pinzón Castellanos era una reconocida psicóloga de 42 años, nacida y radicada en Colombia. Residía en Zipaquirá, en el conjunto de bloques de apartamentos Santa Ana, Cundinamarca. Vivía hacía poco allí porque la pandemia la sorprendió en un apartaestudio en Bogotá. Su madre falleció en el año 2007 y su padre Humberto Pinzón. Asimismo, Adriana era la hija del medio, dentro de una familia de 3 hermanas, siendo sus nombres Sandra y Pilar. Adriana se graduó en psicología en la Universidad Santo Tomás y realizó una especialización en recursos humanos en la Universidad Externado de Colombia. Trabajaba en el área de recursos humanos para una compañía petrolera llamada Suramericanos Energy. Por otro lado, quienes la conocían la describen como una mujer alegre, comprometida, altruista y extremadamente cercana a su familia. Su hermana Sandra la describe como la más buena, la más linda, la que nos apoyaba en todo. Según fuentes, no tenía hijos ni pareja oficial. Sin embargo, su hermana menor, Pilar, mantenía una relación con Jonathan Torres Campos. Se conocieron en el trabajo, en una clínica veterinaria de Chía, y lo acogieron en la familia, ya que vivía con Pilar y su padre. Llegó a ocupar un lugar casi filial en el núcleo familiar, especialmente para su padre, quien no tuvo hijos varones. Jonathan fue miembro activo de la policía, algo que la familia de Adriana no sabía. Según las investigaciones, el 7 de junio de 2022, Adriana estaba realizando trámites relacionados con la venta de su carro, con ayuda de su cuñado Jonathan. La familia, que conocía bien sus rutinas y su responsabilidad, notó inmediatamente que algo no estaba bien, ya que pasaron las horas y Adriana no volvió a responder mensajes ni llamadas. Su celular fue apagado. Esa noche, al ver que no regresaba ni daba señales de vida, se activaron todas las alarmas. Sus familiares comenzaron una intensa búsqueda. Contactaron amigos, compañeros de trabajo, pero no había rastro. Al día siguiente, se interpuso la denuncia por desaparición. La policía comenzó las labores de búsqueda y de inmediato algo inquietó a los investigadores. Jonathan Torres fue la última persona que la vio. Fue detenido el 15 de junio, pero sus declaraciones eran inconsistentes, por lo que se quedó en prisión preventiva. En el apartamento se encontraron rastros de sangre en varias habitaciones y evidencias de intento de limpieza con productos de aseo. Conforme avanzaban los días, las sospechas crecían y no tardó en aparecer una prueba clave. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial de Zipaquirá mostraron que Jonathan entró al conjunto de Adriana a mediodía y entre las 6 y 7:20 p.m. salió cargando unas bolsas negras que parecían contener algo pesado, que trasladó al baúl del auto, lo que levantó sospechas. La fiscalía activó el mecanismo de búsqueda urgente, rastreó dispositivos electrónicos y trianguló información que permitió hallar el cuerpo en la madrugada del 24 de junio en una zanja de la vereda Río Frío, cerca de Zipaquirá, oculto en 4 bolsas plásticas industriales, el cual pertenecía a Adriana Pinzón. Medicina Legal informó que la causa fue asfixia mecánica, tras haber tenido múltiples heridas. Inicialmente, Jonathan negó los hechos, pero en una audiencia en agosto de 2022 confesó haber actuado en un momento de calor y haber perdido el control. Afirmó que no fue un hecho económico, sino pasional, aunque algunas fuentes mencionan posibles móviles de robo de ahorros y un seguro de vida que es la más creíble. Jonathan aceptó el hecho y firmó un preacuerdo con la fiscalía en el que se comprometía a revelar cómplices. El 11 de agosto, una juez de Cundinamarca avaló el preacuerdo y el 30 de agosto se dictó la condena para Jonathan Torres, de 28 años, una multa equivalente a cerca de 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años. Un hecho a resaltar es que el padre de Adriana, don Humberto Pinzón, lo habían diagnosticado con cáncer en febrero de 2022 y con la noticia de Adriana se puso muy triste y lamentablemente falleció en septiembre de ese año. La familia de Adriana expresó su indignación considerando la pena insuficiente frente al sufrimiento.
Sandra Pinzón calificó el perdón de Jonathan como una burla y falta de respeto. A la fecha, no ha salido a la luz pública información adicional sobre otros implicados. Jonathan se habría comprometido legalmente a colaborar, pero no se han dado resultados evidentes. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Adriana Pinzón permite reflexionar sobre la complejidad de los vínculos familiares, la violencia en entornos cercanos y cómo la justicia aborda crímenes con confesión y preacuerdos. Aunque se logró una condena, las heridas emocionales persisten y muchos se cuestionan si el sistema penal ofreció respuestas plenamente reparadoras. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos y gracias a todas esas personas que se han suscrito últimamente. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.